Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre recordaros que podéis pasar por mi blog www.vertice.es y así estaréis al día de los nuevos posts, las nuevas entradas que vaya subiendo. Muy bien, pues dicho esto, os voy a enseñar el trabajo que vamos a realizar hoy. Vamos a aprender a realizar este efecto de hierba en las letras. Y ya de paso, bueno, pues vamos a construir una especie como de fondo de escritorio, ¿vale? La verdad es que me lo habéis pedido un par de veces y bueno, por fin me he decidido a hacerlo. Ahora que llega el tema de la primavera, pues mira, viene genial para esto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es abrir un nuevo documento. Yo he elegido una resolución de 1920 por 1080. Perdón, la altura por la anchura. Podéis dejar la resolución al 72, no hay ningún tipo de problema. Y le dais a OK. Perfecto. Hacéis control 0 para que se nos encaje la pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer primero es crear el texto. Para ello creamos una nueva capa con el color frontal, el negro, y aquí escribimos lo que queremos poner. Yo en este caso, pues vértice. Muy bien. Lo vamos a colocar, lo vamos a centrar un poquito. Muy bien, más o menos por aquí, pues estaría. Y ahora vamos a empezar a crear ya el efecto de la hierba. Para ello lo que vamos a hacer es simplemente nos vamos a abrir la carpeta de recursos, que yo aquí os dejaré todos estos recursos. Abrimos la carpeta de textura de hierba. Y lo que vamos a hacer simplemente con la herramienta de selección, moverlo hacia el documento. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño, con control T, pulsamos mayúscula para que nos guarde las proporciones. Vamos a abrirlo un poquito más, perfecto. Damos a Enter para validar y más o menos lo colocamos por ahí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, pues ahora nos ponemos en la capa de texto y con control clic, ahí está, ¿veis? ¿Veis que se nos hace un trazado? Es el trazado de las letras que tenemos debajo. Y ahora nos vamos a la capa de la hierba y simplemente nos vamos aquí y lo creamos una máscara de capa. Entonces ahora mismo simplemente lo que estamos es enseñando, la estamos dejando mostrar simplemente lo que es el trazado de las letras. O sea, esta letra de aquí ya podemos apagar esta capa porque ya no nos serviría para nada. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a crear ese efecto de la hierba por alrededor de las letras. Eso lo podemos hacer muy sencillo, de una forma muy sencilla, mediante pinceles. Lo podemos hacer con dos tipos de pinceles. O con este pincel de hierba. Lo que pasa es que este pincel, cuando giramos, tenemos que estar girando la dirección del pincel. Entonces, bueno, es un poquito más lioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo voy a hacer con otro tipo de pincel. Os venís aquí y le dais a pinceles varios. Le dais a OK y seleccionáis este que es como una S invertida. Y una vez que tenemos ese pincel, simplemente nos vamos aquí a las propiedades del pincel y nos vamos a forma dinámica. Perfecto. Y esto lo ponéis más o menos por la mitad, diámetro más o menos por la mitad, variación del ángulo por aquí más o menos. Bajamos un poquito la redondez. Y esto lo ponemos también alrededor por aquí. Y si os dais cuenta, aquí ya vemos el efecto que nos va a hacer este pincel según pasemos. ¿Veis? Es la diferencia del otro, que el otro tendríamos que estar girando y con este simplemente nos lo va haciendo el pincel. Muy bien, pues ahora lo único que tenéis que hacer es con este pincel, sobre la máscara de capa que hemos creado, eso sí, con un color frontal blanco, vais pasando por el borde. ¿Veis? Vais pasando, ya depende de cómo queréis vosotros descubrir. Si queréis hacerlo más pequeñito o queréis meteros más, eso ya como vosotros veáis, ¿veis? Bueno, pues simplemente vais pasando, hacemos todo el contorno. Veis que es muy sencilla esta técnica. A mí me gusta salirme un poquito para dar efecto de que no está todo igual, de que es un poquito más imperfecto. Veis que en algunas partes me he pasado, en otras no tanto. Perfecto, pues seguís por todo el contorno. Perfecto. Seguís pasando. Aquí veis que aparece una hoja, pues mira, justo la vamos a dejar y la vamos a agrandar y vamos a ponerla. Que quedará bien en la composición. Perfecto. Seguís pasando por aquí. Yo lo estoy haciendo más o menos rápido, luego vosotros podéis hacerlo con el
con el tiempo que queráis, vamos, más rápido, menos rápido. Yo también es que al trabajar con tableta, pues lógicamente todo esto se hace mucho más rápido. Termináis de todos los contornos. Seguís haciendo todo esto. Y veis cómo vamos creando ese efecto de los bordes que nos interesa. Venga, seguimos trabajando estas partes de aquí. A mí ya digo, este efecto es un efecto que cuanto menos uniforme parezca, mejor. Por eso os dais cuenta que unas veces me paso más, otras menos, y es para eso. Incluso podéis hacer, esto no lo he hecho en el original, pero por ejemplo yo creo que aquí quedaría bien, por ejemplo, imaginaros esto. Vamos a ver. Aquí que hay dos zetas, por ejemplo, podéis intentar unirlas. ¿Veis? Y le damos, bueno, otro aspecto. Perfecto. Venga, pues ya vamos terminando, nos queda una única letra. Muy bien. Muy bien. Perfecto, pues ya hemos terminado de darle, ¿veis? Todo ese aspecto. Esta técnica es muy útil para muchas cosas, ¿eh? Ya os enseñaré más técnicas con... bueno, más utilidades de esta técnica. Esta técnica la verdad es que es muy útil. Dais a control 0, uy, perdón. Control 0. Y veis como ya hemos creado todo ese efecto que sobresale de la hierba. Vamos a hacer esto un poquito más uniforme. Perfecto. Pues ya lo tendríamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a empezar vamos a poner primero el fondo. Para ello nos vamos a archivo, abrimos, cogéis el fondo este de madera que tengo aquí preparado ya. Le decís que ok. Y simplemente, igual que hemos hecho antes con la hierba, perdón, lo traéis aquí, lo bajáis al fondo y lo colocamos ahí. Perfecto, donde más o menos os guste a vosotros, lo acopláis. Muy bien. Vamos a empezar a crear carpetas, como siempre os digo. Estas dos, ponemos control G. Aquí ponemos fondo. Y en estas aquí vamos a poner... He quitado la máscara. Control G, letras. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a trabajar las sombras. Vamos a empezar a trabajar las sombras para dar un poquito como de 3D y de más realismo a estas letras. Yo voy a hacer dos tipos de sombra. La primera que voy a hacer, vamos a ver, sería... lo que hacemos es crear una nueva capa, ¿vale? La ponemos debajo. Y vais a hacer lo siguiente, con control, clic sobre la máscara de capa. Y veis que se selecciona ya el trazado con toda la hierba que hemos sacado. Perfecto, y ahora con cualquier herramienta de selección seleccionada, simplemente hacéis botón derecho y le dais a rellenar. Elegís, cogéis el modo de fusión normal, usáis un color negro, opacidad del 100%. Le dais OK y ya se nos ha creado. Ahora quitáis esta selección para ver un poquito mejor. Si os dais cuenta, le damos a mover y se nos ha creado esta sombra. Se nos ha creado este trazado en negro, que es el que vamos a usar como sombra. Vale, lo que vamos a hacer ese trazado ahora, nos vamos a filtro, nos vamos a desenfocar, desenfoque de movimiento, este vamos a poner de movimiento, y le vamos a poner bastante distancia, y le vamos a dar un ángulo más o menos como sobre el 30, porque yo voy a intentar que la luz le venga de izquierda a derecha, así, que venga así la luz. Entonces le doy esa inclinación de 30. Le damos a OK. Y ahora ya lo que tenemos que hacer simplemente es moverla con los botones, con las teclas o con esto, y la colocamos donde nos guste más. Perfecto. Perfecto. Ahí. Pues esta sería la primera sombra. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Creamos una nueva capa. Nos ponemos en la máscara de capa y hacemos control clic. Se nos vuelve a seleccionar esto y con una herramienta de selección, botón derecho, rellenamos de negro. Modo de fusión normal, le decimos que OK. Ay, perdonadme. Esto pasa porque no estaba en la capa que he creado nueva. Ahora sí. Y botón derecho lo que hago es rellenar. Le digo que OK y listo.
Vale, aquí vamos a cambiar los nombres. Voy a poner sombra 1 y la otra voy a poner sombra 2. La sombra segunda que voy a crear es simplemente, si os dais cuenta, la sombra 1 es la proyección, digamos, es una sombra más oscura, y la segunda la voy a hacer en modo de fusión luz suave, para dar esa típica sombra que también deja pasar un poquito la luz. Entonces la ponemos así, lo vamos a filtro, desenfoque, un poquito de desenfoque gaussiano, alrededor de 18, 20, perfecto. Le damos a OK. Y ahora sí, quitamos esta selección y lo que hacemos en la sombra 2, a ver, perdonar, voy a poner aquí bien el nombre, sombra 2, le dais a Enter y ahora lo que hacemos es moverla. La sombra 2 la movemos un poquito, la bajamos, no tanto, perfecto. Y veis cómo hemos dado ya esas dos sombras. ¿Lo veis? La primera, hacerla en luz suave, os dais cuenta cómo se ve un poquito de sombra, ¿lo veis? Pero es la típica sombra que no oscurece tanto. Muy bien. Voy a bajar un poquito más y descubro la otra sombra. Y ese sería más o menos el efecto que sacamos con todo esto. Ahora vamos a empezar a trabajar un poquito más en el fondo general. Para ello vamos a crear una nueva capa arriba. Bueno, todavía no. Lo que hacemos, voy a cerrar estas capas, ya no me sirven. Perfecto. Y voy a empezar a abrir estas flores. Abrimos esta flor, le damos OK y simplemente con el botón de arrastrar nos venimos y la vamos colocando. Esta la vamos a poner aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Bueno, vamos a poner aquí flor verde, para saberlo, flor verde. Creamos una nueva capa. La ponemos debajo. Y aquí ponemos sombra, para darle un poquito de volumen también a todo esto. Y hacemos exactamente lo mismo de antes. Control, clic, se nos selecciona el contorno de esta flor. Con una herramienta de selección, botón derecho y le damos a rellenar. Le decimos que sí y se nos rellena. Ay, pero no estaba en la sombra, ¿veis? Vamos al mismo de antes. Ahora rellenáis, botón OK, perfecto. Quitamos esta selección para que no se nos vea. Y lo que vamos a hacer es mover esta sombra un poquito hacia abajo y hacia el lado. ¿Veis cómo ya se nos ha creado esa sombra? Nos vamos a filtro, desenfoque gaussiano. No le voy a dar tanto como antes. Alrededor de un 4, un 5 le voy a dar a esta sombra. Le damos a OK y le bajo un poquito la opacidad, no mucho. Y ya veis cómo se nos ha creado esa sombra de esa flor. Perfecto, vamos a seguir abriendo. Abrimos ahora la mariposa. Le decimos que OK. Nos la vamos a traer. Vamos a ver, hacemos control T. Bueno, antes de eso veis que tiene aquí un halo. Simplemente cogéis el borrador. Lo hacéis un poquito mayor. Y borráis todo este halo de aquí. Muy bien. Ahora hacéis control T. Pulsáis mayúscula para que no se deforme. Y la hacéis más pequeñita. Le dais a Enter. Y la ponemos por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. La vamos a poner arriba. Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a crear aquí una carpeta con flores para identificar flores. Y la de arriba va a ser control G. Mariposa, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Aquí ponéis nombre mariposa. Creamos una nueva capa. La ponemos debajo de mariposa porque esta va a ser la capa de la sombra. Ponemos aquí sombra. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos ponemos en mariposa. Hacemos control clic, y ya se nos ha seleccionado el contorno. Nos ponemos en la capa de sombra. Con una herramienta de selección, botón derecho, rellenamos. Y simplemente ya tenemos hecho el contorno para la sombra. Quitamos esta selección, que a mí no me gusta trabajar porque no se ve bien. Y ahora lo que hacemos simplemente es mover la sombra hacia donde nosotros queramos. Esta la vamos a ampliar un poquito más porque tened en cuenta que tiene las alas abiertas. Entonces la vamos a poner aquí, más o menos. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un poquito más porque está más alta. Perfecto, le dais a OK y ahora simplemente lo que hacéis, cogéis y bajáis un poquito la opacidad. Y veis como ya hemos creado esa otra sombra. Muy bien.
Ahora nos vamos a meter en la carpeta de flor y vamos a seguir abriendo las flores que teníamos, ¿vale? Nos vamos a archivo, voy a cerrar estas dos capas que ya no me valen. Archivo, abrimos. Vamos a abrir esta rosita. La vamos a mover. Y la vamos a poner por aquí. Perfecto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos aquí flor rosa. Vamos a crear una nueva capa que la vamos a poner debajo de la flor rosa. La vamos a llamar sombra. Y repetimos otra vez todo. Hacemos control clic sobre rosa. Se nos hace el trazado. Nos vamos a la capa de sombra. Decimos botón derecho, rellenáis. Le decís que ok. Y ya simplemente la tenéis que mover un poquito. La tenéis que mover un poquito hacia la derecha y hacia abajo. Porque recordad que la luz viene de izquierda a derecha. Ahí estaría. Y hacemos lo mismo. Filtro, desenfoque gaussiano. Le voy a quitar, le vamos a poner 4 y algo, igual que la otra flor. Perfecto, le voy a bajar un poquito la opacidad. Muy bien, pues ya tendríamos ahí esa. Vamos a poner otras 2 flores más, tampoco mucho más. Pero luego ya vosotros podéis hacerlo como queráis. Abrimos esta amarilla, le decimos que ok. La vamos a mover. La vamos a poner aquí. Esta, perfecto. Esta va a ser lo simple. La voy a dejar un poquito mayor, la voy a poner ahí. Y lo que vamos a hacer esta, vamos a ponerla aquí. Ponemos flor amarilla. Flor amarilla. Creamos una nueva capa. La ponemos debajo de flor amarilla porque va a ser su sombra. Ponemos aquí sombra. Y volvemos a repetir. O sea, este es un método que también os estoy enseñando cómo hacer las sombras. O sea que también luego esto pues ya os sirve para otros tutoriales. Cogéis control clic con la flor, ya tenéis el contorno seleccionado. Y lo único que tenemos que hacer es otra vez ponernos en sombra, una herramienta de selección, botón derecho, rellenáis, le decís que ok. Perfecto, ya. Lo que vamos a hacer es mover la sombra. Recordad que es hacia la derecha y hacia abajo, que es la intención que tenemos de sombra. Y ahora nos vamos a filtro, desenfoque, gaussiano, perfecto. Y le bajamos un poquito la opacidad. Muy bien. Y si os dais cuenta, bueno, más o menos, bueno, pues es más o menos la base de lo que habíamos creado abajo, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a cerrar aquí. Y voy a crear un destello desde la parte amarilla. Vamos a ver fondo. Voy a mover este fondo. Ahí está. Voy a crear un destello en la parte izquierda en verde para empezar a darle las luces a todo esto. Para ello ya nos ponemos aquí, creamos una nueva capa. Y vamos a poner color frontal en un verde oscuro. ¿Vale? Cogéis un pincel suave. Para volver a cargar los pinceles, simplemente os vais aquí, le decís que restaurar pinceles y os restauraría los pinceles. Cogéis un pincel suave, opacidad y flujo al máximo, lo hacemos, lo hacemos grande, un poquito mayor, nos ponemos aquí y damos un toque. Vale, un poquito mayor. Porque, vamos a ver por qué no lo he hecho, vamos a ver. Bueno, porque no he creado la capa, vale. Creamos aquí la nueva capa y ahora sí. Lo vamos a hacer un poquito mayor y aquí damos un toquecito. Que quede un poquito más para la esquina. Perfecto. Perfecto. Ahora cogemos un verde un poquito más claro. Le decimos que ok y hacemos un poquito más pequeño el pincel. ¿Vale? Y dais otro toquecito ahí. Ahora hacemos el pincel más pequeñito todavía y cogemos un verde muy clarito y le damos simplemente un toquecito ahí. Perfecto. Y ahora, como siempre, esta otra capa la ponemos en trama. Si veis que tiene mucha iluminación, bueno, pues simplemente bajáis un poquito la opacidad y listo. Y veis como ya hemos empezado a iluminar un poquito la imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Creamos una nueva capa. Vamos a hacer un poquito más pequeño el... Aquí, perfecto. Y con el lazo poligonal vamos a empezar, perdón, con el poligonal, eso es. Vamos a empezar desde aquí a hacer este tipo de dibujos, si os dais cuenta. Y teniendo pulsada la herramienta, la tecla de mayúsculas, vamos creando más. Eso es. ¿Os dais cuenta? Vamos creando algunos más. Ay, perdón. Ahí está.
con la tecla de mayúsculas, que se me ha olvidado pulsarla. Exactamente lo mismo. Ahí está, cerrar. Tecla de mayúsculas. Vamos creando. Hacemos otro por aquí. Cerramos este y ya pues hacemos aquí más o menos el último. Muy bien. Con esto vamos a hacer como si fuesen una haz de luz. ¿Vale? Para ello, ahora lo que vamos a hacer, con un color verde muy clarito, un poquito más clarito quizás que este. Perfecto. Bueno, aquí no. Perdonadme. Lo que vamos a hacer es coger la herramienta de degradado. Seleccionamos este degradado, que va a ir desde este color verde hasta transparente. Y vamos a hacer un degradado en esta nueva máscara de capa. Para ello tiramos. Perfecto. Perfecto. Pues así quedaría. Ya simplemente lo que hacemos es coger esta selección y la quitamos. Y hemos creado como ese haz de luz que viene desde allí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a poner en modo de fusión. Quizás trama sea muy fuerte. Vamos a poner luz suave. Muy bien. Y antes de eso, lo que vamos a hacer, que se me ha olvidado, voy a volver atrás, lo que hacemos es coger el filtro, nos vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano y desenfocamos. Hasta alrededor de 30 y algo más o menos le vamos a desenfocarlo, ¿vale? Ya le vamos a poner en luz suave y veis cómo hemos creado ese efecto, como si fuese ese haz de luz. Vamos a seguir trabajando más en los efectos de iluminación, vamos a crear para ello una nueva capa. Ya lo que vamos a hacer con un pincel suave, redondo, como es, vamos a ver, sí, pincel suave, lo tengo aquí. Lo vamos a hacer más pequeñito. Y lo que vamos a hacer es dar un poquito más de brillo a algunas partes. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a ver, ahí está. Voy a ir pintando todas estas partes de aquí. Ay, esa última parte no, esto hacerlo con mucho cuidadito. Le vais dando pues como unos efectos de brillo en algunas zonas, que es donde esa luz verde pues incidiría, ¿vale? Vamos a ver, le damos otro poquito aquí. Aquí otro poquito. Perfecto. Si queréis darle un poquito también a los bordes de la mariposa, a estos bordecitos así de las plantas, bueno, pues perfecto. Y ya lo único que tenemos que hacer con esto, lo vamos a poner en modo de fusión trama. Y bajáis la opacidad en torno a un 15, un 20%. Perfecto. Si os dais cuenta, hemos creado ese efecto de brillo. Control 0, vamos a encajarlo en pantalla. Y bueno, pues hasta aquí el tutorial. Con esto ya hemos terminado. Como siempre, deciros que si os gusta, se agradece el like, que compartáis, por favor, y que seáis muy felices diseñando. Hasta la próxima.